Hola, bienvenidos a otro video de este canal. Mi nombre es Rodrigo González, soy profesor de la Universidad Tecnológica Nacional y de la Universidad Nacional de Cuyo. En este video voy a hablar sobre filtros de respuesta infinita al impulso, o filtros IR por sus siglas en inglés, y en particular voy a hablar sobre el filtro Leaky Integrator, que es un filtro IR desarrollado para filtrar en el dominio del tiempo. Comencemos. En clases anteriores habíamos visto que los filtros digitales tienen 4 posibles categorías. Según su estructura, filtros FIR o filtros IR, y según, digamos, cuál sea su objetivo, si su objetivo es filtrar señales en el dominio del tiempo, o filtros que filtran en el dominio de la frecuencia. En particular, la clase de hoy vamos a ver el filtro Leaky Integrator, que es un filtro IR pensado para filtrar el dominio del tiempo. Es un filtro cuyo objetivo es eliminar ruido, es suavizar una señal, tal como era el objetivo del filtro Moving Average. Veamos cuál es la matemática que está detrás de este filtro Leaky Integrator y veamos de dónde surge. Vamos a empezar planteando la ecuación del filtro Moving Average. En esta ecuación planteamos que una señal de entrada x de n se convoluciona con un vector h de n para obtener una salida y de n. El h de n dijimos que son coeficientes, m coeficientes iguales cada uno a 1 sobre m. Esta expresión se puede también expresar como 1 sobre m por la sumatoria de x igual a 0 hasta un m menos 1 de x de n menos k. Esta expresión lo que representa es un promedio dentro de una ventana que va de 0 a m menos 1 de la señal x. Vamos a empezar a trabajar un poquito esta expresión. Vamos a hacer algunos cambios. Fijémonos acá en la ecuación 2. Vamos a sacar el término presente de x de esta sumatoria, bien, y lo vamos a poner aparte, acá como x de n. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, reducimos el índice k, ahora en vez de arrancar en 0, arranca en 1, que ahora la sumatoria va de x igual a 1 hasta un m menos 1. Hacemos la distributiva del 1 sobre m para cada elemento de esta suma. Por otro lado, vamos a plantear cuál sería la expresión de un término pasado de la salida del filtro Moving Average. ¿Esto qué quiere decir? Que para un i de n-1, la expresión del filtro Moving Average será esta, donde tengo que partir de un k igual a 1 hasta un m-1. Y ahora, en vez de dividir por 1 sobre m, tengo que dividir por 1 dividido m-1. ¿Por qué? En esta sumatoria no estoy tomando en consideración el valor presente de x, porque en principio no lo tengo. Estoy aplicando el filtro Moving Average en el pasado, partiendo de un x menos 1. Acto seguido, acomodo un poco los términos y es lo que tengo en esta expresión. Multiplico miembro a miembro por m-1. Fíjense ahora que esto que está entre corchetes en la ecuación 3 es igual a lo que está entre corchetes en la ecuación 2. Acto seguido voy a hacer un reemplazo de este término de la ecuación 3 en la ecuación 2 y lo voy a reflejar acá en la ecuación 4. Y esto es lo que obtengo. Es un i de n igual a m-1 sobre m por i de n-1, un valor pasado de la salida, más 1 sobre n por x de n. El último paso que voy a realizar es hacer este cambio que está acá. Voy a decir que lambda es igual a m menos 1 sobre m para finalmente llegar a esta expresión. Fíjense que lambda, digo, bueno, se reemplaza directamente por el m menos 1 sobre m, que multiplica al i de n menos 1, más 1 menos lambda, que vendría a reemplazar este término 1 sobre m. Esta es la expresión que obtengo para el filtro Leaky Integrator. Esta expresión depende de un valor pasado de la salida y depende del valor actual de la entrada. Si nosotros observamos solamente esta expresión que está acá, podemos decir, por lo que ya hemos visto de filtro FIR, que claramente esta expresión no pertenece a un filtro FIR. ¿Por qué? Porque esta expresión contiene un valor pasado de la salida. Un filtro FIR solo depende de los valores actuales y pasados de la entrada. Los filtros IR dependen de valores pasados de la salida. Otra cosa para comentar es que la única variable de ajuste que tiene esta expresión es lambda. Lambda también tengan presente que nunca puede ser igual a 1, siempre va a ser menor que 1 porque está definida de esta manera. Podrá ser muy cercana a 1 si m es mucho más grande que 1, bien, pero nunca va a ser igual a 1. Analicemos un poco más en detalle la expresión que hemos obtenido para este filtro
Leak Integrator, este filtro IR. En primer lugar, ya no es más una convolución, ahora es otra cosa. A esta expresión se la conoce como una ecuación en diferencias de coeficientes constantes. Ustedes saben que una ecuación en diferencias es la versión discreta de lo que sería una ecuación diferencial en el dominio continuo. Por tanto, esta ecuación necesita de que se fijen condiciones iniciales, como lo mismo que pasaba con un sistema de ecuaciones diferenciales. En este caso, la condición inicial es qué valor va a tener este valor pasado de la salida. Cuando arranca el sistema, a esto se le tiene que dar un valor, generalmente se lo pone igual a 0. También a esta expresión se la conoce como un filtro recursivo de polo simple o single pole. Esto lo van a ver ustedes en la referencia 2 de esta presentación, así lo llama ese autor. Esta ecuación representa un sistema lineal invariante en el tiempo, lo cual en principio es bueno. Otra característica de este sistema es que el sistema es estable si lambda es menor que 1, y esto se va a cumplir porque, como ya dijimos, lambda se define de esta forma. O sea que en principio este sistema no tendría problemas de estabilidad. Y lo que hace lambda justamente es el factor que va a regular cuánto suavizado, cuánto filtrado va a tener este filtro en particular. Si tomamos la ecuación en diferencias del filtro Leak Integrator y le aplicamos transformada z, vamos a llegar a esta expresión que es la ecuación característica de un sistema planteado como entrada-salida. Este sistema se puede representar en bloques, por lo que vemos aquí a nuestra derecha. Vemos que es un sistema que tiene un 0 en 1 menos lambda y tiene un polo en lambda. Vemos claramente que acá hay realimentación de la salida hacia la entrada. Que una expresión dependa de valores pasados de la salida quiere decir que es un sistema realimentado. Vemos que el z-1 representa un tiempo de muestreo retardado, y como todo sistema realimentado, bueno, hay que tener cuidado. La estabilidad de este sistema está dado por el valor de lambda. Y fíjense también que si nosotros analizamos en el plano z, dónde están los ceros, dónde están los polos de este sistema, el 0 siempre va a estar cercano a 0, no va a ser igual a 0, pero va a ser cercano a 0, y el polo, que es igual a lambda, dijimos que nunca va a ser igual a 1, entonces está garantizado que el polo siempre va a estar dentro de la circunferencia unitaria en el plano z, por tanto en principio estaría garantizado que este sistema es estable. El problema es que cuando nosotros nos acercamos a la circunferencia de radio 1, bueno, ahí puede haber problemas de inestabilidad, por lo menos inestabilidad no permanente, pero intermitente, ya que se sabe que por problemas de redondeo, por ruido de redondeo, este polo puede pasar hacia la derecha de esta circunferencia de radio 1 y transformar al sistema en inestable. En general, uno no quiere que este polo esté pegado o muy cerca de la circunferencia de radio 1. Veamos cuál es el efecto que tiene aumentar el valor de lambda sobre la señal. Acá vemos una señal que a priori se ve que tiene algo de ruido montado sobre ella. Para un lambda de 0.2, este va a ser el efecto de suavizado. Para 0.5, fíjense, para 0.8, para lambda igual a 0.98, bueno, ya se ve que prácticamente hemos eliminado todo el ruido. Pero claro, tal vez estamos perdiendo información de la señal y tenemos que ver también cuál es la respuesta en frecuencia de este filtro para ver si estamos filtrando alguna frecuencia de interés que es parte de esta señal del dominio del tiempo. Fíjense, esta es la respuesta del filtro Leak Integrator en el dominio de la frecuencia. Es un filtro pasabajo, claramente, pero lo mismo que pasaba con el filtro Moving Average, es un mal filtro pasabajo. Esto en particular sería la respuesta en frecuencia para un Leak Integrator con un lambda igual a 0.9, ¿no? Pareciera que es un selector de frecuencia. A medida que aumenta el lambda, vamos a ver que esta aguja se hace cada vez más estrecha a medida que aumenta el valor de lambda. Respecto a la respuesta en fase, vemos que la respuesta en fase es no lineal en la banda pasante. ¿Bien? Vemos que no es una línea como veíamos con los filtros FIR. Esta es una característica también típica de los filtros IR, que la respuesta en fase es no lineal en la banda pasante. ¿Qué significa que un filtro tenga respuesta no lineal en fase? Analicemos qué significa esto dando dos ejemplos, cuando sí tiene respuesta lineal en fase y cuando no tiene respuesta lineal en fase. Cuando un filtro tiene respuesta lineal en fase, vamos a ver que se representa con esta curva que vemos acá.
Esta vendría a ser la respuesta de un filtro, típicamente un filtro FIR. Esto que vemos acá a la izquierda, esto que está acá, es la respuesta al impulso que tiene ese filtro. En este caso, esta respuesta al impulso está dada por un seno cardinal. Viendo esta respuesta al impulso, podemos intuir que es la salida de un filtro pasabajo, pasabanda, FIR. Analicemos esta gráfica que está acá. Es una gráfica que tenemos frecuencia versus radianes. Y nos dice que a medida que aumenta la frecuencia, la señal sufre un desfasaje negativo, es decir, que se va retrasando la señal. Hay que tener presente que toda señal, según nos enseñó Fourier, se puede descomponer en componentes de cosenos y de senos. Y estos diferentes componentes van a tener también diferentes frecuencias, que van a ir aumentando a partir de la frecuencia base que tenga nuestra señal, el tono principal que tenga nuestra señal. Entonces, fíjense, a medida que vayan aumentando de frecuencia, todas estas armónicas de la señal principal van a ir sufriendo un desfasaje en forma lineal. Si yo a este filtro, ¿no?, lo excito con un pulso, a la salida voy a obtener un pulso que evidentemente bien ha sido filtrado, algunas frecuencias han sido filtradas, pero es simétrico, no ha sufrido una deformación. ¿Esto qué quiere decir? Que tanto el flanco de subida como el flanco de bajada son iguales. Ahora, ¿qué pasa cuando un filtro tiene una respuesta no lineal en fase? Esta es la respuesta al impulso del filtro. Vemos que ya no es un filtro FIR como lo que estudiamos, es otro tipo de respuesta. Y vemos que la respuesta en fase es esta. Ya no hay una línea recta perfecta, sino que hay una curva. ¿Esto qué quiere decir? Que la respuesta en fase es no lineal. Dicho de otra manera, que las componentes, estos cosenos y senos, se van a ir desplazando o se van a ir retrasando de tal manera que a la salida de este filtro, si yo le aplico un pulso, bueno, ese pulso va a sufrir una deformación, como la que vemos acá. Y esa deformación está dada por las diferencias que hay entre el flanco de subida con respecto al flanco de bajada. Ya no es igual. Eso implica que un filtro tenga una respuesta no lineal en fase. Este tema por ahí se estudia más en forma exhaustiva cuando uno estudia sistemas de guía de ondas, sistemas en los cuales uno quiere transmitir una señal. En esos sistemas, pensemos en un cable coaxial de varios kilómetros, el pulso que yo pongo en una punta del cable, quiero que cuando salga a la otra punta no sufra ningún tipo de deformación. Y esta deformación, además de la atenuación que puede sufrir, está dada por cómo viajan las diferentes componentes a través de este medio. Uno quisiera que este cable no introdujera distorsión en fase. Bueno, hasta aquí esta presentación. Espero que les haya gustado y será hasta un próximo video. ¡Hasta luego!